Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Este domingo Tesla, la empresa de automóviles eléctricos tan famosa, impulsada por Elon Musk, recibió una mala noticia de tipo judicial, y le provino de un tribunal alemán. La mala noticia en cuestión, la sentencia mejor dicho, consiste en que desde ya mismo deberá detener la tala del bosque de Grünheide. Esto está al sureste de Berlín, donde pretendía construir su Gigafactory europea de baterías. Allí pretendía hacer baterías y también fabricar un par de modelos de Tesla. La polémica esta de Grünheide se arrastra desde el año pasado, cuando la compañía escogió este pueblo. Este es un pueblo no muy grande, pequeñito de hecho, del estado de Brandeburgo, para levantar una macrofábrica de baterías de 300 hectáreas de extensión, en la que Musk prometió invertir 4.000 millones de euros y crear unos 14.000 puestos de trabajo, entre 12 y 14.000 puestos de trabajo. Los ecologistas locales no recibieron con agrado la noticia porque la construcción de la planta supone la tala previa de un bosque. Este pueblo está rodeado de bosques que hay, bueno, a las afueras no, es que todo, si miramos en el mapa veremos que Grünheide está completamente por los cuatro costados rodeado de un bosque bastante espeso. Para Tesla no es un contratiempo menor. Toda su estrategia se fundamenta tanto en fabricar automóviles completos, cosa que ya está haciendo en Estados Unidos y ha empezado a entregar también automóviles fabricados en China, en Shanghái, como en convertirse en proveedor de sus propias baterías, de su propio software, de sus propios cargadores e incluso de su propio seguro. Es decir, lo suyo es una solución completa, una solución total a la movilidad en automóvil. Un planteamiento que, como vemos, está muy verticalizado y sobre cuyas expectativas, por ahora muy brillantes, se fundamenta el alto valor en bolsa de Tesla. Hubo el año pasado en Europa mucho trajín con lo de la Gigafactory europea de Tesla, recordémoslo. Obviamente todos los países se ofrecieron a albergarla, o prácticamente todos los países, entre ellos España. Durante unos meses se habló de que quizá cabía la posibilidad de que pusiese Tesla su Gigafactory en algún punto de España. Y la verdad es que no era para menos, porque se trataba de un auténtico caramelo. 4.000 millones así de euros de inversión, y eso para empezar, eso como aperitivo. Y luego a partir de ahí, bueno, pues contratar a unas 12, 13, 14.000 personas para trabajar en esa fábrica o en torno a esa fábrica ya el resto del tiempo, más luego pues todo lo que la fábrica traía consigo, es decir, la fabricación de los productos, etcétera, que el lugar que fuese bendecido con esa fábrica, el pueblo, la ciudad que fuese bendecida, lo iba a notar inmediatamente. En esa Gigafactory, bueno, en esta como en todas las que está distribuyendo por el mundo, en principio va a tener dos en Estados Unidos, una más en Europa, que es esta de Berlín, y otra más en Shanghái. Bueno, pues en esta en concreto, en la europea, lo que quiere fabricar Tesla son baterías, fundamentalmente. Será una Gigafactory de baterías junto a la que ya hay en Estados Unidos, más la de Shanghái. Y además de las baterías, la fábrica europea se encargaría del ensamblaje de varios modelos de Tesla. Uno es el 3, que es yo creo el más famoso de la compañía. No sé si será el más económico, pero es el que del que más publicidad hacen. Y yo creo que es el que más se ve por la calle. Luego quieren fabricar también el Y. Y luego un todoterreno que se llama Cybertruck, que aún no ha sido lanzado al mercado formalmente, es decir, todavía no se puede comprar, pero que luce un diseño muy extraño, francamente extraño, de verdad, hasta los coches más raros que he visto en mi vida. No se sabe muy bien si lo diseñó un ilustrador de cómic o un niño jugando al Minecraft. Bueno, para que veáis que no os miento, os lo muestro tal y como aparece en la página web de Tesla, al menos en la página web de Tesla de España, que es de donde lo he tomado. Podréis ver un automóvil pues que uno no sabe muy bien si eso va a andar o no va a andar. Entiendo que andará muchísimo. Es por supuesto eléctrico, lo veis ahí con un faro corrido a lo largo del frontal, todo con líneas muy angulosas. No sé si los pasajeros de los asientos de atrás se darán con la cabeza en el techo, con ese ángulo que forma, pero bueno, el hecho es que ahí lo tenéis. No sé cuándo lo lanzará al mercado Tesla, pero bueno, es algo que los fanáticos de esta marca están esperando como agua de mayo. Bien, los planes de Tesla, dejando a un lado sus futuros lanzamientos, que ya digo, no sé cuándo se producirán, pero bueno, cuando se produzca, que se producirá porque ya lo ha presentado formalmente Elon Musk, pues se fabricará en todas sus fábricas y por supuesto también en la europea, que en principio iba a ser en Berlín y
al final pues no sabremos dónde será. Esto entiendo yo que no se quedará aquí y que lo mismo que este tribunal de Brandenburgo le ha obligado a parar las obras, pues lo recurrirán de alguna manera. Bueno, los planes de Tesla en Europa eran tan ambiciosos que todos querían quedarse con la fábrica, como os decía antes. Más que al final se decidió por Alemania, por un pueblito de no muy grande, de unos 8.000 habitantes, algo más de 8.000 habitantes, que está a 35 kilómetros al sureste de Berlín, que se llama Grünheide. Bien, es un pueblo que no tiene nada de especial, perfectamente intercambiable con cualquier pueblo de Alemania del Este, pues en bosques, más que cultivos, como tienen otros, tiene bosques, tiene un par de pequeños lagos y poquito más. Bien, como podemos ver los bosques, se pueden ver desde Google Maps a la perfección, pero no son bosques que están ahí desde tiempos pretéritos, es decir, desde siempre. No son bosques primitivos, son bosques industriales, como en la mayor parte de Alemania. En Alemania también quedan algunos bosques originales, pero son los menos en un país tan industrial y sobre todo un país tan poblado. La presión demográfica en Alemania, además es que Alemania está poblado desde hace 1000 años tranquilamente. Ya en la Edad Media tenía problemas de sobrepoblación y los ha seguido teniendo a lo largo de los últimos siglos. Por lo tanto, eso implicó una presión primero agraria y luego industrial muy grande. Bien, estos son bosques que están plantados para la mayor parte para suministrar pasta de papel y madera. Pero bueno, los habitantes de Grünheide, los Grünheiders, como se llaman los de allí, pues se conoce que les tienen gran cariño a estos bosques porque según se anunció que iban a instalarse allí los de Tesla, que iban a poner una fábrica de 300 hectáreas, 300 hectáreas es mucho espacio, surgió automáticamente un movimiento popular en contra. Esto empezó al principio en la prensa local de Brandeburgo, en la de Berlín, y ya luego posteriormente saltó a la prensa alemana, y hoy pues lo tenemos en la prensa de todo el mundo porque la justicia ha fallado a favor de los que protestaban y no de la marca. Bien, todo este movimiento popular estaba formado esencialmente por ecologistas y además los verdes locales, los verdes del partido, quiero decir, los ecologistas ya per se son verdes. En Alemania uno de los partidos principales se llama Die Grüne, es decir, los verdes. Pues los verdes de Brandeburgo se pusieron a favor y el partido de izquierda de Alemania, que en Alemania el Este es muy poderoso, se llama Die Linke, también se apuntaron a las manifestaciones y a las concentraciones contra Tesla. Por razones distintas, eso sí, unos porque para construir la planta había que talar un bosque y los otros pues porque los de Die Linke porque no son muy amigos de multinacionales como Tesla. Bueno, la cuestión es que Grünheide está en Brandeburgo, como ya os he dicho, este es un estado del este, estaba antiguamente la RDA, en el que siempre gana el SPD, es un estado de izquierdas. Bueno, últimamente en las últimas elecciones quedó segundo Alternative für Deutschland, aunque bueno, Alternative für Deutschland toma muchos votos de la izquierda. Bueno, la cuestión es que ahí el movimiento ecologista y en general el movimiento izquierdista tiene bastante fuerza. Seguramente esto Tesla no lo tuvo en cuenta, o si lo tuvo, la verdad es que no fue un cálculo demasiado bien hecho. Él escogió Alemania, Elon Musk escogió Alemania, entiendo que la decisión última sería suya, que por algo la empresa es, aparte que la empresa es suya, que él es el director general. Escogió Alemania porque está en el centro, está muy bien comunicada, tanto con el este como con el oeste de Europa, con el norte, con el sur. De hecho, si ponemos una chincheta encima de Berlín, vemos que está en el mismo corazón del continente. Y luego también, pues Alemania tiene otras ventajas, una mano de obra cualificada muy abundante, una estabilidad política, seguridad jurídica, etcétera. Es un buen país para invertir y esa es una de las razones por las cuales el país es muy rico. Bien, cuando tú prometes 4.000 millones de euros, es un dineral también para los alemanes, por supuesto, y más para ciertas zonas del este de Alemania, que son las más atrasadas del país. Cuando prometes además 12 o 13.000 puestos de trabajo, pues bien, lo último que piensas es que te van a montar manifestaciones. Bueno, la gente poco menos que me extenderá una alfombra roja según llegue allí de visita a ver las obras, o que se te van a subir a los árboles. Estos manifestantes de Grünheide, una de las cosas que hicieron fue construirse casas en los árboles. Esto la cuestión es que yo ya lo había visto en Alemania hace unos años, muy lejos de Berlín, en Stuttgart. En la estación de tren querían hacer unas obras, porque la estación de tren de Stuttgart es terminal, es decir, los trenes tienen que dar una vuelta de mucho cuidado. Si, por ejemplo, vas de Frankfurt, qué sé yo, a Zúrich,
pongamos por caso que va de norte a sur, bueno, pues no puedes pasar por debajo de la ciudad como en otros lugares de Europa. Tienes que entrar de la ciudad y después volver a salir. Bueno, en fin, un follón que complica mucho la operación de los trenes. La cuestión es que pensaron hacerlo, a eso lo llamaron Stuttgart 21, rehacer la estación, no desde fuera, pero sí desde dentro, e implicaba talar algunos árboles que estaban al lado. Pues apareció un tipo, de esto estoy hablando a la cosa de 10 años, una cosa así, un tal Robin Wood, que en el bosquecillo, bueno, un parquecito que hay al lado de la estación de Stuttgart, pues se puso a vivir en los árboles, se construyó una cabaña, como estas con las que soñábamos todos cuando éramos niños, y empezaron unas manifestaciones tremendas durante muchísimo tiempo. Al final, pues se hizo lo que iban a hacer, porque la estación de Stuttgart sí que se está reformando y están obras en estos momentos. De hecho, estuve allí en las Navidades y pude ver que lo tienen todo manga por hombro. Bueno, pues esto mismo a Robin Wood de Stuttgart es lo que le hicieron los vecinos de Grünheide a los de Tesla. Bien, tras esto, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos muy bien. Entiendo, como os decía antes, que Tesla recurrirá a la decisión del tribunal, tendrá que quizás replantear parte del proyecto. Puede también olvidarse de Grünheide, empezar desde cero, replantearse el proyecto en otro lugar, ya sea de Alemania o de otro país. Puede irse, por ejemplo, a la vecina Polonia, que no está muy lejos de Berlín, a solo 50 o 60 kilómetros, y allí seguro, que no les van a poner tantas pegas los polacos como le están poniendo los alemanes. Lo que no entra en los planes de Tesla, es decir, esto es un pequeño contratiempo, bueno, pequeño entre comillas, estamos hablando de muchos miles de millones de euros, pero vamos, es mejor casi que se lo paren ahora, cuando todavía está talando el bosque, a que se lo paren cuando tengan media fábrica levantada y con una fecha ya puesta para empezar a producir. Pero bueno, al margen de lo que le está sucediendo en Alemania, que por otro lado, teniendo en cuenta lo fuerte que es el movimiento ecologista en Europa, era previsible, esto no va a cambiar en absoluto los planes de Tesla, sus planes y su estrategia general, simplemente porque le impidan construir una factoría en un pueblo concreto. Tesla no aspira a ser un simple fabricante de automóviles, así al uso, como cualquier otro. No quiere diseñar un vehículo y luego ir proveyéndose de componentes aquí y allá. Esa no es la intención de Tesla y no pretende serlo. Algunos componentes, evidentemente, pues los compra terceros, como es lógico, pero los principales, que son la batería y el software que gobierna el vehículo, algo muy importante, los automóviles eléctricos, son suyos y Elon Musk quieren que sigan siendo suyos. Una de las cosas que advirtió Elon Musk cuando se metió en este negocio de los automóviles eléctricos, hace ya la cosa ya va para 10 años, cuando empezó a barajar la idea y a empezar a diseñar sus primeros automóviles, es decir, cuando se estrenó en esta industria, que no era, por cierto, la que le pertenecía por historial. Él, como sabemos, venía de la industria de la electrónica, básicamente, de la industria digital, de Internet, podríamos decir. Fue uno de los niños prodigio del primer Internet. Y esto de que empezase a fabricar vehículos, pues era una cosa bastante extraña. También lo era, por ejemplo, que le diera por construir cohetes espaciales, ¿no? De hecho, hace un par de años, en febrero de 2018, hace justo 2 años, lanzó al espacio con uno de sus cohetes Falcon, lanzó un Tesla Roadster, al que le puso a conducir un astronauta, era un maniquí, obviamente, ¿no? Que no sé, seguirá dando vueltas en torno al Sol 2 años después. Bien, pues una de las cosas que hizo cuando se metió en esto, que advirtió, mejor dicho, fue detectar, y lo hizo muy bien además, detectar los cuellos de botella de esta industria, que son precisamente estos dos que os he dicho antes, las baterías y el software. Un motor eléctrico, la verdad es que no tiene muchos secretos. Es un invento ya muy antiguo, es un invento que proviene del siglo XIX y además a lo largo de todo el siglo XX ha habido motores eléctricos. Motores eléctricos quizá no en los automóviles, pero los ferrocarriles son eléctricos. Pues en España creo que circulan ferrocarriles eléctricos desde hace más de un siglo, la primera línea electrificada, y por supuesto la mayor parte de ferrocarriles aquí son eléctricos. Y lo mismo se puede decir de otro tipo de motores, en industrias, etcétera. Son motores eléctricos ya muy perfeccionados a estas alturas. Evidentemente se pueden mejorar, se pueden hacer más potentes, se pueden hacer más eficientes, pero el valor de un vehículo eléctrico no está ahí, no está en su motor. Ya digo que es una tecnología conocida. El valor de un vehículo eléctrico hoy por hoy está en su software y está en su batería. El resto de componentes, todos están supeditados a estos dos. Algo parecido, y si me permitís la comparación, con lo que sucede con las computadoras. Si tomamos, por ejemplo, empresas como Intel, creo que la conocemos todos, la empresa de microprocesadores,
Si nos fijamos cómo entró Intel en la electrónica hace cosa de 30 años, más de 30 años, bueno, bastante más, 40 ya, una de las cosas que explican el éxito que tuvo posteriormente es que se dieron cuenta que había que especializarse y controlar el diseño y la fabricación de CPUs, que son las unidades centrales de proceso, el cerebro, entre comillas, de un computador. Supieron ver, y lo vieron antes que nadie, que ese era el cuello de botella en esa industria. Y el resto de fabricantes de componentes de un computador, que son muchísimos, pues qué sé yo, los discos duros, las disqueteras, bueno, cuando había disqueteras, unidades de leer CD-ROM, ¿no? Los teclados, las tarjetas de red, etcétera, no hacían más que orbitar en torno a ese elemento principal que era el CPU. Es decir, lo caro, hoy en día, bueno, hace 40 años y hoy en día, por supuesto, lo más caro de un ordenador es el CPU, que es además el componente más delicado de fabricar, el que requiere mayor ingeniería, el que implica mayores cuidados por parte del fabricante. Bueno, cuando hablamos de un ordenador decimos que tiene un i5, un i7, etcétera. Es bastante común. Yo recuerdo hasta hace 20 y tantos años que hablaba cuando uno tenía un ordenador bueno. Decía, tengo un Pentium. Se refería directamente al componente principal, que era el que fabricaba Intel. Bien, como lo caro en un ordenador es el CPU, Intel se llevó la parte del león. Ojo, lo mismo hizo Microsoft con el software. Windows, hoy por hoy, y a pesar de todas las críticas de las que ha sido objeto durante pues, los 30 y tantos años que tiene existencia, Windows tiene una cuota de mercado, he ido a mirarla del año pasado, que la desconocía, es del 88%. La bobera, del 88% en 2019. Esto a nivel mundial, estoy hablando. En algunos países es mucho mayor. Deja a macOS con un 8 o un 9% y el 2-3% restantes para Linux y para sistemas menores, como estos nuevos que han salido, tipo el Chrome OS. Vamos, en una palabra, que la mayor parte, la inmensa mayoría de las computadoras en el mundo corren Windows, no corren otros sistemas operativos. Los vehículos eléctricos, si los miramos desde cierta óptica, tienen más en común con las computadoras de lo que creemos. Tienen que ver con la industria del automóvil, lógicamente, porque son automóviles, pero muchísimo también con la industria de la electrónica y de la informática. De entrada son eléctricos, pero a diferencia de un portátil, que también tiene una batería, no se pueden emplear mientras están enchufados. Bueno, lo puedes tener encendido con la radio puesta, pero nada más, no puedes circular con él. Es decir, que la batería es el centro de todo el vehículo. Yo, por ejemplo, tengo un portátil encima de la mesa, pero se pasa la vida enchufado. Es más, a estas alturas y con la de años que tiene, cuando le desenchufo, la verdad es que la batería ya dura poquito. Con esto que hago yo lo hace muchísima gente. Con un automóvil no puedes hacer eso. En un estudio que dos profesores de la Universidad de Múnich hicieron, para la universidad lógicamente, y que he encontrado y que he consultado, desglosaban los costes de un automóvil eléctrico y uno convencional. Os lo estoy mostrando en este momento para que lo veamos entre todos. Lo tenéis tanto en YouTube como en el área de comunidad de iVoox. Como podéis ver, la mitad o casi de un vehículo eléctrico es la batería, según el estudio de estos tipos. El motor y la transmisión supone, en el caso de un vehículo eléctrico, supone solo de un 8 a un 20%. Si lo comparamos con los vehículos convencionales, la diferencia es sustancial. En el caso de un vehículo convencional, la parte más cara es el equipamiento. Seguido del motor y la transmisión, el chasis, como veis, también es más caro que en el caso de un vehículo eléctrico. Claro, aquí ya no hay batería. Bueno, los vehículos convencionales tienen una batería, pero que no atiende la transmisión. Es decir, que el vehículo se mueve por combustión interna. Pues bien, esta es la apuesta de Tesla. Convertirse en un fabricante y en un diseñador de baterías. Hasta dominar por completo o ser un actor principal en este sector, es decir, dominar por completo esta tecnología, en la que, por cierto, todavía hay mucho campo para recorrer, muchísimo. A diferencia de los motores de combustión interna, las baterías todavía están en un estadio de desarrollo muy, muy temprano. Los motores, bueno, realmente siguen avanzando, lógicamente, pero sus avances ya son meramente incrementales. Un motor de gasolina actual, pues sí, es algo más eficiente, es algo más silencioso, es algo más limpio que hace 20 años, pero en esencia es el mismo motor.
ya sea el motor en un automóvil, en un camión, en una moto, en un tractor, donde lo miremos, es muy, muy similar. No sucede lo mismo con las baterías. De las baterías del año 2000 a las de 2020 ha habido un salto de gigante. Luego, junto a ello, quiere controlar también el software, que hoy es importante en los automóviles, pero que lo será más en el futuro. En los automóviles eléctricos, en los automóviles convencionales también lo es, sobre todo. Antes no había nada de electrónico, tenían muy poquita, y ahora tienen mucha más. Pero en el futuro, cuando aparezca la conducción autónoma, un automóvil va a ser esencialmente un programa, con unas ruedas debajo, una batería y un motor eléctrico. Y el software será un elemento fundamental. En este estudio que hicieron estos profesores de la Universidad de Múnich, de la Universidad Técnica de Múnich, no incluyen la parte, digamos, de software porque todavía no se ha desarrollado la conducción autónoma al máximo. Todavía no hay ningún vehículo que podamos comprar en un concesionario que sea autónomo, más allá de alguna cosita puramente experimental o de lo que se están estos robots autónomos que se instalan en algunas fábricas. Los automóviles han pasado, de hecho, si miramos la evolución, en el lapso de unos pocos años, no muchos, 10, 15 años, han pasado de ser ingenios puramente mecánicos, casi al 100%, a estar llenos de sensores y de pantallas por todas partes. Recuerdo hace no tanto que te sentabas en un automóvil, en el puesto del acompañante, que es donde suelo ir yo, y si veía una pantalla me llamaba la atención. Y hoy, en cambio, pues es hasta en los modelos más baratos. Van cargados de pantallas por todas partes, llevan cámaras, les van diciendo un montón de parámetros que antes directamente pues eran impensables. Es más, recuerdo hace no tantos años cuando se hablaba, tiene ordenador de a bordo. Y el ordenador de a bordo te decía cuántos kilómetros te quedaban con lo que había de gasolina. Eso era lo más que te podía dar. Así que si Tesla consigue controlar el mercado de las baterías y el del software y desarrollarlo bien, podrá ganar muchísimo dinero, un montón, ¿no? Toneladas, y convertirse en un jugador clave en la industria automotriz, viniendo de la nada. Y eso mismo es lo que descuentan los inversores. Tesla es hoy por hoy la segunda empresa de automoción que más vale en bolsa, después de Toyota. Pero claro, es que Toyota en 2019, lo fui a mirar, vendió 10.700.000 vehículos, casi 11 millones, mientras que Tesla se tuvo que conformar con 367.000. La capitalización bursátil ayer, la de Tesla, era de 144.000 millones de dólares. La acción cotizaba en el Nasdaq a $800, dineral. 500 más de los que estaba hace un año, en febrero de 2019. Bueno, y 770 más de lo que valía en 2013. En aquel entonces estaba a $30. Es decir, que el mercado bursátil no está valorando tanto sus exiguas ventas y sus acreditadas pérdidas actuales como los beneficios que se esperan dentro de unos años, cuando tenga su red de gigafactorías concluida y haya conseguido rebajar el precio de sus baterías, fabricándolas en masa, lógicamente, e invirtiendo muchos recursos en mejorarlas. Bueno, eso y el hecho de que, aparte de la batería y el software, Tesla ofrece a sus clientes servicios de lo más variado, la carga, el seguro. Eso es algo que, por ejemplo, pues ningún fabricante de automóviles hacía. Uno compraba un SEAT o un Peugeot o un Volkswagen y no se le pasaba por la cabeza que Volkswagen le suministrase la gasolina. Pues en este caso, la electricidad también se la suministra Tesla, el servicio de carga. En Madrid hay algunos supercargadores de Tesla, lo pone la marca. Y esto, evidentemente, pues supondrá un flujo de ingresos continuo y proporcional a la cantidad de automóviles que haya entregado. De esta manera, cada Tesla puesto en la calle pues será una especie de hucha para la compañía. Es, como vemos, una apuesta muy ambiciosa y, por lo tanto, muy arriesgada. Muchísimas cosas podrían salir mal. Entre ellas, y esta es solo una de ellas, que unos alemanes subidos a un árbol le impidan levantar una fábrica. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Nos trae Claudio de Buenos Aires una peronoticia, podríamos llamarla, o peroncho noticia fabulosa. Se trata de una nueva diplomatura que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Perdonad, pero es que estoy a punto de reírme y lo siento mucho, pero la noticia es realmente graciosa.
Esta es una noticia mierder de acá de Argentina. Eh, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se abrió la inscripción para una diplomatura sobre movimientos sociales, derechos humanos y resistencias frente al neoliberalismo. La verdad es que es tremendo, porque lo que dice como en su presentación es la emergencia y multiplicación de proyectos y experiencias gubernamentales progresistas y o de centro izquierda contemporáneos resignifica y recupera identidades propias y sentidos que aparecen disputados por el retorno de derechas neoconservadoras. Esto en una facultad es adoctrinamiento puro, además de que liberalismo acá no hubo jamás. Y calificar al gobierno que se fue de derecha neoconservadora es un poco la falacia del hombre de paja. Te dejo esto, Fernando. Tengo la noticia adelante, Claudio, y la verdad es que pues no te lo voy a negar, es una auténtica joya. Además la miremos desde donde la miremos, es una delicia, vamos. En el periódico, la noticia del periódico que me das, pues me ofrecen aquí el enlace de la universidad. Es una diplomatura nueva para el curso 2020 y la presentan de la siguiente manera. Os voy a leer la nota, es cortita, eso sí. Bien, diplomatura virtual, es virtual, no hay ni siquiera que ir a clase, lo cual está bien, sobre movimientos sociales, derechos humanos y resistencias frente al neoliberalismo. Entonces, bueno, el objetivo de la diplomatura es la comprensión integral de los movimientos sociales indisolublemente ligados a su acervo de estrategias y acciones colectivas frente al neoliberalismo, junto con la búsqueda de la autonomía y los desafíos que enfrentan en el momento actual. Entonces, a partir de aquí ya empieza el desbarre. No es posible pensar las democracias sin el protagonismo y la participación de las demandas y de las organizaciones populares, de las campesinas, estudiantiles, sindicales, originarias, feministas, ambientales. En definitiva, de las fuerzas sociales que resisten la dominación y que pugnan por la construcción de otro futuro para la humanidad. Continúan. En escenarios planetarios signados por múltiples violencias, incertidumbres y correlaciones de fuerza cambiante, se abre un ciclo atravesado por el giro y el eco territorial de las luchas y por la incorporación de demandas desde los movimientos sociales, los cuales se caracterizan por el enriquecimiento de matrices ideológicas y por la diversidad de las acciones colectivas. Bueno, esto continúa, ¿eh? Como veis, estos gastan de pluma como si la tinta no costase. Bueno, evidentemente a ellos no les cuesta porque esa universidad es pública. Bien, como vemos, es una doctrina absoluto y además sin sonrojarse. El director, dicho sea de paso, que viene aquí abajo, director, luego tiene una coordinadora académica, pero el director es Adolfo Pérez Esquivel, que es muy famoso, fue premio Nobel, es famoso por sus novelas y por haber defendido a Fidel Castro hasta el último aliento. Ya sabéis, Fidel Castro, ese gran amigo de los derechos humanos, vamos, de los derechos humanos propios, no tanto ya con los de los demás. Con eso será algo más flexible. En fin, Esquivel tiene ya pues cerca de 90 años, así que entiendo que se limitará a dar la charla de entrega de diplomas y poco más. La charla será también, supongo que virtual, es decir, la dará a través de internet. Pero bueno, si queréis cursarla, como es virtual, podéis hacerlo desde Argentina o desde cualquier rincón del mundo. Ya sabéis, no tenéis más que ir a la dirección de sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es sociales.uva.ar. Y allí nada, os inscribís, allí os darán más indicaciones. Si me permiten los de la Facultad de Ciencias Sociales un consejo bien intencionado, yo les diría que les falta incluir algunos requisitos y el fundamental es que después de leer esto, y hay mucho más, que se requiere antes de cursarlo un nivel avanzado de perroflautés para seguir las clases, porque es que si no, no se van a enterar absolutamente de nada. Bien, seguimos con Manuel, que tiene una pregunta sobre José Luis Ábalos. Hola, Fernando. Una pregunta muy directa. ¿Crees que si Estados Unidos, como se dice, ejecuta una orden de detención contra el ministro Ábalos, crees que este se exiliará o intentaría exiliarse? Un saludo. Bueno, Manuel, si eso sucediese, algo muy improbable, por lo demás, pues a ver,
más que exiliarse, lo que tendría que hacer es evitar salir de España y, sobre todo, procurar no pisar los Estados Unidos, bajo ningún concepto. Aquí, en principio, no correría peligro. Es diputado y para procesarle necesitas un suplicatorio del Tribunal Supremo, es decir, que está aforado. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de la suspensión del Mobile World Congress. La suspensión del Congreso de Barcelona vuelve a demostrar que la prensa tradicional lo tiene complicado frente a los podcasts que podáis hacer gente como tú. Si repasamos los acontecimientos, el gobierno insiste en que no es un tema de sanitario el motivo, el motivo de la suspensión. Se pregunta lógicamente, ¿y qué pasa? Pues mire, ha habido otros motivos, dice el gobierno, y cuando a la ministra responsable se le pregunta cuáles son esos motivos, ella dice, no, mire, pregunte usted a las empresas. Algo parecido ha pasado con el tema de Venezuela. A la ministra de Exteriores se le pregunta y ya ha alcanzado un determinado umbral de incomodidad. La ministra dice de Venezuela ya ha dicho todo lo que tenía que decir. En ambas ocasiones a los ministros se las caza literalmente en un pasillo, se les acorrala, se les hace así preguntas de mala manera, porque nunca hay ruedas de prensa. Entonces, claro, yo me pregunto, la prensa tradicional que paga corresponsales que se van a la ONU a Nueva York o que están en Moncloa o en el Congreso, ¿qué función tiene ese gasto? Porque si el gobierno no da ruedas de prensa, si da ruedas de prensa te deja hacer 2 preguntas y si te deja preguntar no te contesta, yo digo, pues el bueno de Fernando coge la moto, se va al Retiro, tira unas fotos y va a aportar lo mismo que un gran medio con un montón de corresponsales, es decir, nada. Ellos sabrán. A nadie se le oculta que este gobierno es un desastre en muchos ámbitos, incluido, por supuesto, el de la comunicación. Yo la verdad es que no sé si es por exceso de confianza o qué, pero a la prensa la están tratando a patadas. Digo yo lo de la confianza porque están persuadidos de que los periodistas andan entregados a ellos, especialmente los de televisión. Pero vamos, cualquier gobierno que está a la defensiva es desagradable con la prensa porque se siente continuamente atacado e interpelado. Esto además se da la circunstancia añadida de que son muy adanistas. Algunos, de verdad, de los que están en el gobierno, estoy hablando, se creen que es que España empieza con ellos ahora mismo, que todo lo anterior fue un error y una época oscura. Vamos, que están a un minuto de llamar régimen anterior a los gobernantes anteriores a Pedro Sánchez. Bien, vamos a seguir con Juan, que vio la contra en directo del viernes pasado y me da unos consejos. He visto tu directo. La verdad que son cojonudos. Esta vez porque has tenido algún problemilla técnico, pero la verdad que molan mogollón. ¿Qué te iba a decir? Mira, te voy a dar un detalle. Muchas veces no tiene mucho que ver el ordenador con el rollo. Tiene que ver un poco más con la capacidad, la cantidad, la capacidad de línea de internet que tú tengas de subida y bajada. Aún así, también te voy a contar que si tú tienes porque yo normalmente escucho tus programas y te he oído que tienes un iPad. Si tienes un iPad de los modernos, de los nuevos, de los de hace menos de un año, por ahí, de estos que funcionan guays, le puedes comprar un teclado inalámbrico, ¿sabes? Y lo puedes utilizar como ordenador y te va a funcionar. Puedes hacer la prueba antes de gastarte la pasta en un ordenador nuevo. Pues no, Juan, de internet voy estupendamente. De hecho, tengo un ancho de banda muy ancho, de eso te lo aseguro, porque lo tengo contratado. Lo que me falla es el ordenador, que es un portátil de hace ya 7 años, que ya va pidiendo la hora, el pobre. Algunas aplicaciones les cuesta y enciende rápidamente los ventiladores, pero cuando puse en marcha el OBS, que es el programa que se utiliza para las emisiones en directo, pues ya me di cuenta que aquello era demasiado y que no es que encendiesen los ordenadores, los ventiladores, es que tenía que apagar la calefacción de casa porque echaba una cantidad de aire caliente. Pero en fin, el otro día ya lo pude ver, que no me queda más remedio si quiero seguir haciendo directos con alguna garantía. Pero el viernes pasado mi principal problema no era tanto los ventiladores que estaban ahí, sino era que se me quedaba congelado el chat. El chat con lo que yo veía lo que ibais poniendo. Parecía una bolita, esta bolita de cuando está el ordenador ocupado en los Mac. Y claro, estaba en pleno directo. Esto te sucede en circunstancias normales y te da igual, pues esperas. Pero me temía lo peor. Temía que se colgase y todo se fuera a tomar viento. Por suerte aguantó la hora que os había prometido. No quería cortar antes, os había dicho hasta las 9. Y hasta las 9
tuve, 9, incluso algún minuto más, estuve en el directo. De cualquier manera, esta semana quiero comprarme un nuevo ordenador y reiniciar los directos tan pronto como lo tenga debidamente configurado. Yo procuro que los aparatos que me compro me duren mucho, trato de amortizarlos. Pero bueno, el otro día sí estaba un poquito tenso, precisamente por eso, por miedo a que se colgase, a que todo se fuese. Y la culpa era, ya te digo, la culpa era del propio ordenador. Muy bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la cancelación del Mobile World Congress. Si el congreso de este año tuviese la sede en Wuhan, la suspensión no se discutiría. Si tuviese la sede en alguna otra ciudad china, tampoco. Al celebrarse en una ciudad en un recinto ferial con afluencia de una nutrida alimentación china, la suspensión es discutible pero no descabellada. La credibilidad china con respecto al rigor en el control de la crisis está en entredicho y la capacidad para evitar un único contagio es en la práctica nula. A partir de estas premisas, no hay empresa que pueda asumir el riesgo y la responsabilidad del contagio de sus empleados y de la propagación de los contagios a sus países de origen. La suma de decisiones lógicas individuales ha ido conformando la consecuencia final de la suspensión. Pues el evento es importante, pero habrá más años sin emergencias sanitarias y ocasiones para resarcirse del actual quebranto económico. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con la contra de hoy. Ya sabéis, mañana tendremos más y estaré yo aquí para contároslo. Hasta mañana, amigos.